ajustes. Qué sé yo, uno siempre tiene expectativas favorables a que baje un poquito, pero usted sabe que las expectativas se las lleva el viento, como la plata misma. Desde el CREVA queremos saludar a Gonzalo Semilla para que nos agobie un poco con estos números y nos mate a pelotazos en lo que ha dado el resumen de enero para el CREVA, más o menos promedio, todo lo que tiene que ver con la canasta, con la inflación y con todo lo demás, todo superior al 6%. Estimado Gonzalo, Sergio Donati, equipo de la Bahía, buen día, ¿cómo estás? Sergio, un gusto conversar con vos y con la audiencia. Sí, para mí también es un gusto hasta que empezás a dar los números y ahí deja de ser un gusto. Pero bueno, la realidad es esa, ¿qué querés que haga? Esa es la realidad y bueno, la introducción que vos hiciste está súper adecuada. A nosotros nos dio en enero 6,5% de aumento, superior a lo que dio INDEC ayer, el 6%. Pero si vos mirás o miramos cualquier otra provincia, San Luis, Neuquén, Córdoba, incluso la ciudad de Buenos Aires, todas subieron. No hay una que haya descendido, se haya ni siquiera mantenido. Hay valores desde 5,4% que dio en Córdoba hasta 7,3% en Capital Federal. Sí, sí. Es decir, todas rebotaron. Sí, sí. Cosas como decís vos, las expectativas, incluidas las del propio gobierno, que siempre el propio gobierno tiene expectativas por debajo del mercado, en el sentido de que esperaban que se mantengan en el 4, quizás en el 5, y no ocurrió. Y el mercado, el mercado como que se adelanta un poquito y se va dando cuenta que esos números que maneja el gobierno no se están dando. Obviamente, Gonzalo, este trabajo implica todo el mes, pero ya hay una cierta sospecha, advertencia, no sé, primera semana de enero, 10 primeros días, donde Gonzalo y los economistas y la gente que hace el informe dice, che, ¿esto viene patriqui mal? ¿O eso es imposible saberlo hasta que empiezan justamente a hacer un análisis final? Mirá, sí, hay indicios que nosotros nos damos cuenta que cómo viene, por ejemplo, febrero. Febrero, que estamos, ya tenemos la mitad, prácticamente. Números, sí, ya tenemos la mitad y ya sabemos cómo viene, por lo menos, el capítulo de alimentos y bebidas, que es el que más nos importa en general, porque es el más grande, el de más poder o el de mayor ponderación en toda la canasta. Y tenemos dos valores que yo te puedo pasar. Uno es, ¿qué pasó la segunda semana de febrero respecto a la primera? Y lo que pasó es que hubo un aumento del 1,3% en el capítulo de alimentos y bebidas, liderado por lo que es frutas, básicamente, lo que es infusiones y lo que es bebidas alcohólicas. Estoy hablando entre el 5 y el 7%, de una semana a la otra. A la otra. Febrero, estás hablando de lo que pasó la semana pasada. Segunda semana de febrero respecto a la primera. Y si yo te digo, ¿qué pasó en la segunda semana de febrero con todo el mes de enero? ¿Sí? Comparo, ¿qué pasó con lo que vamos de febrero, con todo lo que es el mes anterior? Estamos en un 5%. Entonces ahí vos podés decir, estamos a mitad de mes y ya tenemos 5% en ese capítulo. ¿Y ese capítulo es parejo con el resto? Porque vos me podés decir, pero hay otros que capaz que bajan, nunca baja nada, pero ¿eso es lo que marca un poco la tendencia o no? Y puede marcar la tendencia porque el capítulo de alimentos y bebidas tiene un peso muy importante en toda la canasta. Yo sería cercano al 35-36% del índice de precios, lo mueve alimentos y bebidas. Otro tanto, quizás 20 y pico, 30%, lo mueve transporte. Entonces, si hay aumento de combustible, como ya lo estamos viendo, ya sabemos que va a venir fuerte. Si hay un aumento, un ajuste en las tarifas, en servicios públicos, lo mismo. En las prepagas, ¿viste? Cuando uno anuncia que este mes va a haber quizás algún ajuste en las cuotas de los colegios privados, aumento del combustible, aumento del gas, la energía, ya sabemos que nos va a impactar en el índice de precios. Por eso el gobierno está como, no sé si decirlo desesperado, pero sí en su trabajo diario de lograr acuerdos con todos los sectores, con la mayor cantidad de sectores que pueda. Lo acaba de hacer con la carne. Sí, entre otros. Porque la carne a nosotros nos da casi 10% de aumento. Cuando yo te hablo de carne, hablo de un montón de cortes, no un corte en específico. Hablo de muchos cortes de muchos supermercados, de las grandes cadenas de supermercados y de negocios especializados, exclusivamente carnicería. ¿En carne 10% de incremento? Prácticamente 10% de incremento. Venía muy planchado los meses anteriores,
ya lo sabemos, ya es como un preanuncio. Hace rato que venimos escuchando y leyendo que se viene el aumento, se viene y viene claramente. Cuando viene ya lo esperábamos, en definitiva. Estamos hablando con Gonzalo Semilla del CREVA y estoy aquí con Sergio Segui como cada mañana. Sergey. Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Buen día. En función de esto, ¿podría darse una desaceleración hacia fin de año recién de la inflación, Gonzalo? Y es bastante difícil predecir. Lo que yo te puedo decir es lo siguiente: con un 6,5% que nos dio el mes pasado, y podemos hacer un supuesto fuerte, ¿qué pasa si nos diera de acá a fin de año ese mismo valor? Estamos en 112, 113%. Súper alarmante, pero no es muy serio hacer ese tipo de cálculos. Con un solo dato, si no hubiera dado 2%, pues diríamos, bueno, vamos a tener inflación del 20 anual. No es serio si toma un solo dato. Pero está claro que está comenzando con el 6, y para poder tener el 60% que plantea el gobierno, deberíamos tener la mitad de inflación que tuvimos el mes pasado. El tema es esa: cómo hacer para que acá, a fin de año, tender nuevamente al que fue el 5 adelante, el 4, y con mucho esfuerzo terminar con un 3%. El gobierno quería un 3% el mes próximo, en marzo. Yo creo que ese 3% con mucho esfuerzo se va a lograr más sobre el fin de año. Gonzalo, ¿los aumentos de los productos estacionales son similares a los del año pasado? Sí, porque el primer mes de enero, con respecto a enero del año pasado, fueron similares. A nosotros nos dio el 9%, el año pasado tuvo un valor similar, quizás un poco más alto, porque en los 2 meses de enero hubo sequías y digamos, tuvimos que soportar grandes temperaturas en toda la Argentina. Y eso se traduce en sequía, aumentan los precios inmediatamente. Así que te diría que son similares respecto del año pasado con respecto a este. Y el estacional es algo que a mí me llama la atención, porque la palabra lo dice, ocurre en algunos meses del año, por eso es estacional. Ahora, lo que observamos es que esa estacionalidad se volvió normal, porque todos los meses vemos que frutas y verduras tienen grandes aumentos. Es verdad que hay por ahí un aumento, un 300%, un tomate, por decirlo de una manera, y en su momento hay una baja de otro producto en el mes, pero siempre fueron altas durante el transcurso del año pasado. Y una más que quiero hacerte es la siguiente: los números actuales marcan que fracasó Precios Justos. Bueno, algo está pasando claramente, porque ¿cuál es la cuestión? La otra cuestión que yo quiero comunicarles o tratar de transmitirles. Nosotros, en nuestro caso, nosotros tenemos conformado una canasta de muchísimas variedades y muchísimos precios que relevamos por mes. Y yo, por ejemplo, relevo el mismo producto todos los meses, todas las semanas, todos los meses. Si precios cuidados o precios claros o precios justos incluye el producto, la variedad que yo estoy midiendo, voy a sentirlo porque hay un acuerdo. ¿Me siguen? Sí. Ahora, si yo tomo un agua X y precios claros, precios justos, bajó o mantiene el precio del agua y no forma parte de mi canasta, está por fuera, yo no tengo esa variación o ese precio que se mantenga en el tiempo. Esa es la cuestión. Yo, de todos los precios que tomamos nosotros, el 5% está incluido dentro de precios justos, no el 70%. Y como metodológicamente hablando, yo no voy atrás de aquellas variedades que están dentro de los acuerdos, porque como me cambian siempre los acuerdos, no tendría coherencia en la toma de precios nuestra. No sé si logro explicar. Sí. Entonces, vos decís, fracasó. Bueno, si toda la población va y compra exclusivamente y se adapta a las variedades de los precios justos, bueno, va a notar que no va a haber variaciones tan grandes de precios, pero no todos compran eso. Cada uno, vos, los dos Sergios y todos los que están ahí, cada uno tiene su canasta de consumo, que no necesariamente igual que la miel y la que yo tomo en CREVA. En CREVA es representativa, lo mismo que la del INDEC y de las otras provincias. Teniendo este panorama hermoso que estamos transitando, y este programa se llama Mejor que Antes, que mañana se va a pasar a llamar Peor que Siempre,
Claro, porque yo tengo, o sea, que soy un tipo optimista, 99,7, he bajado un poco el nivel de optimismo. Y veo una proyección inflacionaria de un gobierno que establece, que presenta ante la legislatura un proyecto de inflación de tanto y de inmediato. Yo lo veo. El año pasado celebramos todos, como ciudadanos, adhieras o no adhieras al gobierno, que no se haya llegado a 3 dígitos la inflación. Con eso nos conformamos. Y yo ahora, si el primer mes, más allá del CREVA, hablo de la inflación que toma como oficial el gobierno, que es INDEC, que anduvo en el 5 y pico, enero. 6. Sí. Febrero, vos decís que el trabajo del CREVA hoy ya, para la segunda semana, marca en alimentos 5% de incremento. Y no va a bajar, las últimas 2 semanas, no va a bajar milagrosamente. Y yo multiplico, quiero hacer promedio 6 por 12, 6 por 2... Tal vez va a mandar en 80 y pico, 90. ¿Cómo se aguanta, digo yo, claro, Gonzalo? Y esto ya es una cuestión de hacer catarsis. Yo no estoy así que vos me des la solución. Sí. Pero ¿cómo haces? Y la verdad que es muy difícil aguantar, porque en realidad no se aguanta. Claro. A mi parecer no hay conflicto social, quizás por casualidad no hay, porque hay mucha contención en los barrios. Hay una economía comunitaria o social muy fuerte y muy contenida, porque si no sería muy difícil, porque fíjate, a nivel nacional hace casi desde el 2018 que el salario no se recupera, que el salario real no es positivo. A nosotros en Bahía Blanca sí recuperamos, tanto el 2022 como 2021 se recuperó un 2% y el año pasado un 3% salario real positivo. Pero porque Bahía dio menor inflación que a nivel nacional. Claro. Sí. No es por otra cosa, es prácticamente por eso. Sí. En Argentina, promedio, hace 5 años que hay salario real negativo. Entonces, sí. Que esta cuestión del salario también lo dijimos, Gonzalo, si bien claro, cada uno tiene su gremio, se pone contento, paritaria, 90 y pico, 100, pero es una locura todo, digamos, porque en algún momento... Claro, o sea, que no, es una hasta... locura. Porque es un efecto, digamos, nocivo, porque los salarios empujan la inflación. Claro. Porque cuando vos te aumenta un 5, un 6% en algún mes particular, vos lo que haces, no tenés mucha posibilidad de generar ahorro. Lo que absolutamente. En realidad uno no quiere despilfarrar sus recursos monetarios, pero no le queda otra, pues tenés que seguir viviendo. Entonces, vos compras hoy porque pensás que mañana te va a aumentar, porque además lo estás viviendo. Entonces, el aumento salarial le empuja el piso de la inflación. Entonces, es un círculo vicioso, claramente, de alguna manera. Claramente. Pero está claro que no se puede vivir ya 4 o 5 años a nivel nacional con caída al salario real, es histórico. Entonces, claro, el gobierno tiene que hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien no son tan fáciles, porque tienen 1000 frentes abiertos. Me imagino. Y los consensos con los, por decir, los empresarios, los productores, los importadores, tiene que ser casi pleno. Ahí tienen que unificar expectativas, que vos hablabas al principio, y tienen todos que trabajar. No es solo el gobierno. El gobierno hace maravillas. A veces ni siquiera está cerca. Sí. Pero para hacer las cosas se necesitan al menos 2. Yo solo puedo hacer algo, pero si vos no lo haces conmigo... No tengas dudas. Bueno, es difícil, porque tenés una oposición que también debiera acercar posiciones y bueno, vamos a ver cuáles son las políticas de gobierno, de Estado, no importa quién se reparta el poder, esto no se toca, en esto se invierte, en esto se expande, no se compra y se vende y se expropia y se regala. Entonces, hasta que no nos pongamos de acuerdo en eso, vamos a ir lamentablemente con estos valores. Mirá lo que plantea Romina, y con esto termino, y agradeciéndote todos estos minutos, Gonzalo. Tiene que ver con la situación que también uno vive, claro, cuando se arrima a una góndola. Sergio, mi marido trabaja, yo trabajo, tenemos sueldos promedios medios, pero medios, bien, vivimos bien, tenemos nuestra casa. Y hace ya varios meses, por ejemplo, este fin de semana, cuando fuimos a hacer las compras, notamos que había una oferta de shampoo. Ese shampoo que compramos habitualmente a un determinado precio estaba un 40% menos. ¿Qué hicimos? Bueno, compramos 4 o 5 que vamos a gastar, son 2 nada más. Y ahí pensamos que ahorramos y entonces nos estamos fijando en eso. Es un simple detalle, pero quería aportarlo porque con mi marido nos reíamos un poco. Y la verdad que
entre la risa y el llanto, es así con todo, Gonzalo, es ver que esto está barato. Mirá, el desodorante ayer estaba a 700 y está 300. Comprá 4, si mañana va a estar. El jabón líquido, que no sé cuál va a ser el precio final, dentro de poco va a estar en $15.000 un jabón líquido. Lo mismo, ves una oferta y decís, bueno, la compro porque el mes que viene va a estar otra vez sacudiendo cerca de las $2, y así todo. Sí, es decir, en definitiva nos hemos vuelto casi expertos en análisis de precios. Absolutamente. Y toma de decisiones minuto a minuto. Con lo cual, la planificación la hemos perdido. ¿Cómo planificamos? Esa es la gran queja, ¿no? De los empresarios, instituciones. ¿Cómo planificamos si tenemos variaciones y cambios y no podemos controlar nuestra propia economía? Entonces eso. Y por otro lado, porque ya vos tenés claro más o menos qué consumos tenés. Sí, claro que sí. Pero muchas veces no tenés registrado 50.000 productos, 50.000 variedades. Entonces vos ves un precio de una cerveza, al otro fin de semana lo viste que bajó en oferta y decís, bueno, lo compro. En realidad estaba al mismo precio que antes, probablemente, medio, después lo bajaron. De eso tenés mucho también. Entonces, la única forma es conocerte absolutamente los precios de todo, y es imposible. Lista de Lázaro no hay mucho, claro. Más o menos lo tenemos. Cuando uno ve una oferta, ve eso. Bueno, ¿cuál es la oferta? Si vos tenés registrado ese producto, decís, bueno, lo compro, y es una oportunidad. Tengo que gastar hoy más recursos del que tenía pensado. Yo tenía pensado gastar 1.000 y gasté 1.500, porque vi una oferta y me llevé 2 productos más. Gonzalo, así funcionamos. Gracias por tu tiempo, y la última, volviendo al comienzo. La proyección, más allá de los números que dio el CREVA en enero, es que no va a ser muy diferente, ojalá un cachito más abajo, pero estamos más o menos en el mismo número para febrero, por lo que se está testeando. Puede ser, sí, puede ser que estemos en esos números. Si va a estar entre, digamos, 5,5, 6,5, digamos, uno dice, che, ¿cuánta variación? Es un punto porcentual arriba, o medio punto porcentual arriba o hacia abajo. No estoy diciendo va a ser 2 o 18. No, está claro. En esa franja va a estar. Esos números que vos estás mencionando. ¿Sí? Gracias por tu tiempo, Gonzalo, un abrazo, muy amable. Gran abrazo a todos ustedes. Hasta luego. Gonzalo Semilla, integrante del equipo de